profesor Francisco Casanova Álvarez. Bueno, voy a dar una pequeña introducción del profesor. Él es sociólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha ocupado diversos cargos académicos, administrativos en la UNAM. Incluso fue director de la Escuela de Estudios Profesionales Zacatlán, donde estamos en este momento, de 1981 a 1985. Y últimamente fue miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, entre otras muchas cosas, cargos de gobierno, etcétera, ¿no? Así es. Ok. Bueno, primero que nada nos presentamos también, ¿no? Sí, buenos días, buenas tardes, Daniel Velázquez. Miguel Ángel Méndez Morán. Y pues bueno, hoy queremos platicar un poco sobre la reforma política y la transición que va a suceder pues ya en pocas semanas, donde se cambia el partido político que está en el gobierno, y pues nos gustaría platicar un poco de eso. Cómo no, con mucho gusto. Quizá podríamos ubicar la transición dentro de un proceso de cambio que se ha venido operando en el sistema político mexicano, sobre todo a partir de 1977, en que con la reforma aquella propuesta por el presidente López Portillo e instrumentada por su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, se rompió con ese sistema relativamente cerrado, con visos y rasgos fuertemente autoritarios, y que funcionaba en torno a un presidencialismo extraordinariamente fuerte, un presidente extraordinariamente fuerte y una estructura corporativa. La reforma política del 77 abrió entonces el sistema. Esto permitió dos cosas. Por una parte, no solo la posibilidad de crear organizaciones políticas alternativas a lo que en ese momento era el partido hegemónico, sino, me parece de manera mucho más importante también, el fortalecimiento de esas opciones o esas corrientes políticas. Se constitucionalizó el régimen de partidos, se flexibilizaron los requisitos para formarlos, se les otorgaron franquicias postales y acceso a la radio y televisión, se les dieron recursos para su promoción. Esto hizo que, bueno, de un sistema de 4 partidos políticos pasáramos a un sistema que llevó al registro de 10 partidos políticos, en los que pues, se presentaban opciones de centro-derecha, opciones de centro y opciones de centro-izquierda, e incluso algunas opciones más radicales de izquierda. Esta reforma, que por otra parte también modificó uno de los órganos de gobierno, que es la Cámara de Diputados, que a partir de ese momento quedó integrada en una forma mixta. De una parte, por el principio de mayoría, se elegía a 300 diputados, y por el principio de representación proporcional a otros 100 diputados. En la integración de los diputados de representación proporcional no podía participar el partido que hubiese tenido la mayoría de los triunfos en la elección por mayoría. Así se hizo la elección de 1985, ¿sí? Y ahí los autores de la reforma se dieron cuenta que había un elemento de distorsión. La posibilidad de que un partido que obtuviese el segundo lugar en la votación, sin embargo, tuviese la mayoría en el Congreso. Porque un partido obtenía, por ejemplo, 155 diputados en elección de mayoría y otro obtenía 140. Pero el que tenía 140 tenía además acceso a la representación proporcional de los diputados, y esto le llevaría probablemente a una fuerza de 230, 240 diputados contra los 155 que había obtenido el lugar. Por eso fue que en 1986 se corrigió, se trató de corregir esta circunstancia, básicamente haciendo participar también
la representación proporcional al partido que obtuviese la mayoría, pero ampliando también la composición de la Cámara de 400 a 500 diputados y ampliando 200 el número de representación proporcional. El hecho o la circunstancia significativa es que adicionalmente se estableció lo que se llamó la cláusula de gobernabilidad, esto es, que el partido que obtuviese la mayoría, no importaba de qué tanto fuese en la elección uninominal por distritos, tendría una sobrerepresentación de hasta el 8%, de manera que de esa manera se garantizara pues, la mayoría y con ello la gobernabilidad. El problema es que tanto la reforma del 77 como la reforma del 86 mantuvieron una autoridad electoral que daba todavía ventajas competitivas, en este caso específico al antiguo partido hegemónico, al PRI. ¿Por qué? Porque la Comisión Federal Electoral, que el órgano máximo, se integraba con el secretario de Gobernación, con representantes de la Cámara de Diputados y senadores, y luego la representación de los partidos políticos era proporcional a la fuerza electoral que hubiesen demostrado en la última elección. Entonces esto pues evidentemente le daba al PRI con votaciones del 60-70% un número mayor de representantes. Así es como se realizaron las elecciones de 1988, en ese marco. Elecciones que, como ustedes saben, implicaron el que se creara una coalición muy importante a partir de la ruptura dentro del PRI con la corriente crítica y un grupo de partidos de izquierda y diferentes organizaciones se aglutinaran en el Frente Democrático Nacional, que fue el que postuló al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. La elección del 88, bueno, siempre ha habido una gran discusión al respecto de si no hubo fraude o hubo fraude en esta. Lo cierto es que se complicó mucho por la manera como se trató la difusión de los resultados de la elección por parte de la Secretaría de Gobernación, que era justamente, el secretario de Gobernación era el presidente de la Comisión Federal Electoral. Se había ofrecido que los resultados comenzarían a fluir a partir de las 10 de la noche. Y por declaraciones del entonces secretario de Gobernación, que era el licenciado Manuel Bartlett, por lo que dice el licenciado de la Madrid, entonces presidente de la República, en sus memorias, y por otros testimonios que yo he recogido, entre otros, por ejemplo, de quien en ese momento era el representante del PRI ante la Comisión Federal Electoral, que era el licenciado Arturo Núñez. Lo que ocurrió es que en la elección, los resultados de la elección comienzan a fluir, pues obviamente llegando primero los de los lugares que están más cerca. Y los lugares que están más cerca al Distrito Federal, pues son obviamente las propias casillas del Distrito Federal, las del Estado de México, las de Puebla, las de Veracruz, las de los estados, por una parte con mayores facilidades de comunicación y por otra parte también estados donde la votación por su estructura urbana o semiurbana está más organizada. Y en esos estados había ganado el ingeniero Cárdenas. Entonces, cuando llevaban un 15 o 17% de los votos, resultaba una diferencia importante a favor del ingeniero Cárdenas. Lo que dicen los actores políticos que he mencionado, que participaron en aquella elección, es que frente a esto, el presidente de la Madrid, de acuerdo con el secretario de Gobernación, tomaron la decisión de no dar resultados sino hasta que hubiese un número mayor de casillas computadas. Y entonces fue la famosa caída o callada del sistema, es decir, el sistema no dijo nada esa noche, lo cual generó un clima muy fuerte de inquietud e incluso de confrontación entre los tres candidatos de oposición, que eran Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Cloutier y la señora Rosario Ibarra de Piedra, que iba por el PRT. Bueno, pues digamos que se gestó la idea o la posibilidad de que a lo mejor estaban manipulando los resultados, en fin.
Lo que dicen estos actores es que los resultados los dieron hasta el día siguiente a las 8 de la mañana, cuando ya tenían computados el 75 o 78% de los votos de las casillas. Y ya en ese momento aparecía Carlos Salinas de Gortari con una ventaja de 20 puntos sobre el ingeniero Cárdenas. ¿Por qué? Pues porque habían llegado los resultados de toda lo que llaman el voto verde, todas las partes restantes del país donde había ganado el PRI. Bueno, pero el hecho es que ahí se presentó ese problema. Y yo creo que la elección del 88, con la secuela que tuvo, con las acusaciones de ilegitimidad para Carlos Salinas, con las movilizaciones y con la postura muy institucional del ingeniero Cárdenas de no hacer un llamado a la rebelión todo ello influyó para que cuando el licenciado Salinas toma posesión de la República, pues uno de sus objetivos inmediatos fue el tratar de legitimarse o ampliar la legitimidad frente a ello. Y Salinas, que vino o venía con una idea de modernización del país, producto de su estancia en Harvard y la visión, pues no solamente planteó la modernización en el terreno económico y social, sino también en el sistema político. Y yo creo que esas son las causas que llevan a que entonces en 1988 se comienzan los trabajos y 89 y 90 finalmente concluyen con otra gran reforma política, que es la segunda gran reforma política, que es la que creó el Instituto Federal Electoral y el Consejo General del IFE, y además el Tribunal Federal Electoral, que modificó algunas cosas. Por ejemplo, no solo se mantuvieron la flexibilidad para formar partidos políticos, sino adicionalmente se instrumentó todo un mecanismo de subsidio con fondos públicos para el financiamiento de los partidos, no solo en los procesos electorales, sino también durante los periodos entre elecciones. Ello, pues evidentemente, se tradujo finalmente en una nueva legislación, fue el COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales. Se creó una autoridad electoral distinta, que fue el IFE, que era presidida por el secretario de Gobernación. 6 consejeros magistrados se denominaban, que serían elegidos por mayoría calificada por la Cámara de Diputados, y representantes de todos los partidos políticos, así como 2 representantes de la Cámara de Diputados y 2 de la Cámara de Senadores, un diputado y un senador del grupo parlamentario que tuviera la mayoría, y un diputado y un senador del que tuviera el segundo lugar, de la primera minoría. Sí, ya era una comisión electoral o una autoridad electoral con el Consejo General del IFE, diferente en su composición, donde ya evidentemente la presencia del PRI no resultaba apabullante como era en otras circunstancias. Mucho tiempo atrás también. Sí, se creó el Tribunal Federal Electoral, además, como la instancia encargada específicamente de resolver las impugnaciones, los recursos, las reclamaciones que pudieran hacer los candidatos y partidos que así lo estimaran pertinente, regularmente los corredores. Con esa legislación se hicieron las elecciones de 1991 y ahí se estrenó la credencial para votar. Todavía no tenía fotografía, era una credencial que identificaba al votante, pero no tenía fotografía. Posteriormente, entre 1993 y parte de 94, cuando ya se inicia el proceso electoral de aquellos años, sobre todo, si mal no recuerdo, fue el Partido de la Revolución Democrática, que se había formado en 1989 como resultado de la revolución del Frente Democrático Nacional. Sí, el PRD
insistió mucho en que había que tener elementos de mejor identificación de los votantes, porque la credencial sin fotografía pues, podía ser utilizada por cualquier otra. Y entonces se hizo, se dio el tránsito, el paso a la credencial para votar con fotografía. Se cambiaron todas las credenciales, en fin. Y esto pues hizo un padrón mucho más confiable. En el curso de 93-94 se siguieron haciendo otra serie de reformas. Más adelante se dijo, bueno, no basta para que la credencial tenga la fotografía, es necesario que también la lista nominal contra la cual se contrasta la fotografía, perdón, la credencial, o lleve la fotografía del votante. Entonces las listas nominales fueron con fotografía. Y se establecieron otros mecanismos de transparencia de elección, como fueron urnas transparentes, máquinas para sellar, especiales para sellar las credenciales, la determinación de que el funcionariado de casilla se hiciera por un doble proceso de sorteo. ¿Sí? En un primer sorteo se elegía un mes, y entonces, suponiendo que salía el mes de noviembre, todos los empadronados en el mes de noviembre tenían posibilidad de ser funcionarios de casilla. Y en un segundo sorteo se seleccionó una letra del alfabeto para que fueran aquellos cuyo apellido paterno comenzara con esa letra que hubieran nacido en ese mes, pues pudieran ser funcionarios de casilla. Claro. ¿Esto qué cosa trataba? Básicamente trataba de evitar que los funcionarios de casilla estuvieran comprometidos con algún partido o alguna nación. ¿Sí? Al hacerlo por doble sorteo, pues las posibilidades de que cayera en alguien eran mucho más remotas. Se aprobó legislación para permitir que hubiera observadores electorales nacionales y extranjeros en el momento de la votación e incluso en el momento del recuento, aparte de los representantes de los partidos políticos en las casillas. Es decir, se introdujeron realmente muchos elementos, tinta indeleble, para evitar que alguien votara en dos ocasiones, en el dedo, muchos elementos de transparencia en la elección. Hay que decir que el problema es que todo nuestro sistema electoral lo fuimos construyendo sobre la base de la desconfianza, sobre la base de que ninguno de los participantes estaba totalmente convencido de que el otro no intentara hacerle trampa, ¿no? Bueno, así se construye, así se hizo la elección. El año 94 fue un año políticamente muy complicado. Fue el año en el cual, a principios de año, el día primero, el 31 de diciembre del año anterior, en la noche, estalla la rebelión en Chiapas. Se cambia al secretario de Gobernación, se crea un comisionado para negociar la paz en Chiapas. El 22 de marzo asesina al candidato del PRI en Lomas Taurinas. Hay una sustitución ahí apresurada del candidato del PRI, que resulta ser Ernesto Zedillo. En julio asesinan al cardenal Posadas en el aeropuerto de Guadalajara, aparentemente confundiendo el automóvil con el de algún narco. ¿Sí? Por lo menos es la explicación que dio entonces el procurador de la República. Y luego, ya una vez transcurrida la elección, que por primera vez se hizo en agosto, fue el 21 de agosto de ese año, una elección además en la que por primera vez participó más del 75% del padrón electoral. Es la elección proporcionalmente con menor abstencionismo, con mayor participación que había. Realmente una participación muy alta, considerando que el estándar en todo el mundo, pues es una votación de creo que el 60% del padrón, ¿no? Pero pues muchos querían estrenar la credencial para votar por fotografía, había muchos jóvenes que la tenían. Toda la misma circunstancia generada por este conjunto de acontecimientos, creo yo que influyó. La promoción misma
de los partidos políticos, el hecho de que haya habido el ingeniero Cárdenas actualmente como candidato por el PRD, pero una figura muy atractiva por el PAN que era Diego Fernández de Ceballos. En fin, todos ellos fueron elementos que alimentaron una gran participación. La elección se realiza en agosto y en septiembre asesinan también al secretario general del PRI, José Francisco Luis Macié, que se consideraba que sería el futuro secretario de Gobernación. Entonces, vamos, el año 94 fue un año muy, muy complicado, muy complejo. Por si fuera poco, todos estos acontecimientos pues llevaron a que hubiera señales de alerta, por lo menos en los grandes propietarios de los medios económicos, y hubo una fuga de capitales importante, que el gobierno trató de compensar con la emisión de tesobonos, que eran instrumentos de deuda de corto plazo, pero que estaban denominados en dólares. Y así, a lo largo de ese año, en parte para compensar la fuga de capitales y en parte para sufragar los gastos altamente costosos de una elección con toda esta serie de mecanismos, pues se emitieron casi 70.000 millones de dólares de deuda en ese periodo. Y era deuda que se contrató a un año, año y medio, 2 años. Viene el cambio de gobierno, entra Ernesto Zedillo y la gran discusión se dice básicamente entre Zedillo y Salinas en el mes de septiembre, perdón, en el mes de noviembre, y sus respectivos secretarios de Hacienda, el que salía, que era Pedro Aspe, y el que entraba, que era Serracuche, fue si el peso mexicano frente a estas presiones podía soportar su estabilidad. La opinión de Zedillo y de Serra era que había que devaluar para evitar mayores problemas, ¿sí? Y la opinión de Salinas y de Aspe era que no, que en todo caso había que mantener la convertibilidad e ir deslizando poco a poco el valor del peso. ¿Irlo subiendo? Es decir, ir deslizando y ir haciendo que fuera subiendo el valor del dólar en forma gradual y paulatina. Básicamente esto hizo eclosión después de que se dio como posesión el presidente de la República el 20-21 de diciembre, en el que bruscamente hay un cambio en la paridad del peso respecto al dólar, y de 3.20, si mal no recuerdo, que se cotizaba, se llega a cotizar a 3.80, 3.85, pero ello genera una serie de alertas en los mercados internacionales de capitales, sobre todo los que tenían bonos mexicanos, y bueno, comienza una especie de locura por rematar los bonos mexicanos que se consideran que están devaluando, y esto lleva a que la devaluación continúe, y en unos cuantos días se lleva una velocidad de más del 100%, que lleva el peso a 6.80, 6.85 respecto, no, más del 100%, lo cual se traduce obviamente una vez más en una crisis económica muy, muy severa. El Producto Interno Bruto cae en 3-4 meses, cae 6 o 7%, en fin, es una situación muy complicada, que obviamente va a afectar a todo el sistema económico, ¿sí? Con Salinas se había terminado de revertir la medida que había tomado López Portillo en 1981 de nacionalizar la banca. Y los bancos, bueno, pues se vendieron al mejor postor, o sea, aquel que ofrecía más. Hubo bancos que se vendieron a 3 veces y media o 4 veces su valor en libros. Fue un buen negocio para el gobierno. Estos fondos se utilizaron para pagar parte de la deuda externa mediante un mecanismo llamado swaps. Y el hecho es que los neobanqueros pues eran fundamentalmente empresarios cuya finalidad básica era tratar de recuperar
a la brevedad posible Su inversión. su inversión. ¿Qué ocurrió? Pues comenzaron a dar créditos a diestra y siniestra, muchas veces no suficientemente soportados por las garantías correspondientes. Es probable que haya habido también corrupción en las funciones bancarias, ¿eh? Y a repartir tarjetas. Pero además en 93 se había logrado firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y muchos empresarios vieron la posibilidad de ese gran mercado norteamericano como una extraordinaria oportunidad de expansión. ¿Y qué hicieron? Se comenzaron a endeudar para ampliar la capacidad productiva de sus empresas. Y como obviamente las tasas en pesos eran de cerca del 10% y las tasas en dólares eran del 4%, y había una gran estabilidad del peso mexicano, se le habían quitado 3 ceros, se había estabilizado el peso mexicano. Bueno, pues esto hizo que se endeudaran en dólares muchos de ellos. Por otra parte, el propio gobierno de Salinas había incentivado, por ejemplo, la construcción de carreteras a través de mecanismos en los que el concesionario de construir la carretera ponía el financiamiento y se le otorgaba en concesión la explotación de la carretera durante X tiempo. Pues que resultó que estos también se endeudaron para tener un financiamiento de las carreteras. Viene la crisis de 95, viene la parálisis económica, se traduce en desempleo, el peso se va a 8 y pico, la deuda en 100%, y las deudas pues, se duplican. ¿Sí? Y bueno, ¿qué ocurre? Pues que todo mundo, por decirlo de forma genérica, deja de pagar a los bancos. Y viene la famosa crisis bancaria. Fue el momento en el que México es conocido en el mundo por la llamada crisis tequila, ¿no? Bueno, la forma como se salió con el FOBAPROA, en fin, ese es otro asunto, una cosa que tuvo que transitar, pero es evidente que todo ello, aunado al conflicto entre Salinas y Zedillo, que se tradujo finalmente en la aprehensión del hermano Salinas como sospechoso de ser el responsable del asesinato indirecto, cierto, intelectual, de José Francisco Ruiz Massieu, llevan a que esa crisis, que es política, que es económica, que es financiera, sea una crisis realmente muy complicada. Obviamente se traduce en que, como había ocurrido en los años anteriores, en desempleo, sobre todo desempleo de clases medias, en una crisis de credibilidad, porque la forma como se rescató a los bancos fue una magnífica bandera para el Partido de la Acción Democrática, sobre todo, y para el PAN también, de demostrar que era una forma en la que se estaba socializando las pérdidas y privatizando las ganancias, en fin. Bueno, pues lleva a que Zedillo, que en 1996 había dicho que su elección en España había sido legítima pero inequitativa, refiriéndose a que los recursos de que había dispuesto el PRI habían sido mayores que los otros partidos, pues conllevó a que él iniciara lo que él denominó una nueva reforma política, una reforma política definitiva, no reformas políticas definitivas. ¿Y en qué consistió básicamente esta reforma política? Bueno, primero se eliminó al secretario de Gobernación como el presidente de la comisión del Consejo General del IFE. Se amplió el número de consejeros de 6 a 9. Ya en 1994 los consejeros magistrados, que tenían que ser abogados, etc., habían sido sustituidos por consejeros ciudadanos, donde lo que se requería básicamente era la buena fe para ser consejero del IFE. Y entonces se amplía de 6 a 9 el número de consejeros, encargándole al propio consejo o a uno de los consejeros la presidencia del instituto.
y distribuyendo las funciones ejecutivas entre los otros. Es decir, se modificó toda la estructura electoral y se sacó al gobierno de la estructura electoral. Se ampliaron los fondos públicos destinados a los partidos políticos. Esto básicamente con el objeto de evitar que dineros de dudosa procedencia, narcotráfico, en fin, delincuencia organizada pudieran entrar a las campañas. Y bueno, 1996 además es la gran reforma que modifica el mecanismo para la designación, ahora sería por elección, del jefe de gobierno del Distrito Federal. Entonces, se establece el mecanismo de elección directa, se elegiría al jefe de gobierno por un periodo de 3 años y a partir del año 2000 por un periodo de 6 años. Y las delegaciones políticas adquieren prácticamente, sin que sea completo, el estatus de municipios, donde también a los delegados se les elegiría por voto universal directo y secreto y no por designación. Y se reforma también la estructura del Senado, de manera que un Senado que estaba constituido por 3 senadores, 2 por mayoría y 1 por la primera minoría por cada entidad federativa, se le adicionan 32 senadores, llamados plurinominales, ¿no? Lo cual desbalancea la representación de los estados dentro del Senado. Esa es parte de las reformas. Con este marco se llega a las elecciones de 1997. Y obviamente en 97, después de haber traído un periodo de crisis, hubo crisis económicas en 76, en 81, 82, en 86, en 94, 95. Bueno, pues el PRI, la ciudadanía le cobró al PRI y por primera vez perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Alcanzó 244, 245 diputados, ya contando los plurinominales, y los otros 4 partidos, que eran el PAN, el PRD, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista en México, formaron el llamado G4, el grupo de los 4, que por una parte disputaron al PRI el control de la Cámara, el control administrativo y el control de y con ello se inauguró en México, a nivel federal, lo que es un sistema de gobiernos divididos. Es decir, un partido ejerce la titularidad del Ejecutivo y otros partidos tienen la mayoría en el Congreso. En este caso, en la Cámara de Diputados, fundamentalmente, el PRI todavía seguía teniendo mayoría de senadores. Bueno, fue en ese marco donde se discutió todo el asunto del FOBAPROA, se creó el IPAR, en fin, y al mismo tiempo se realizaron las elecciones en el DF. Y en el DF, el candidato del Partido de la Revolución Democrática, que fue Cuauhtémoc Cárdenas, arrasó. Entonces, esto aunado a los triunfos que la oposición había venido teniendo en algunos estados como Chihuahua, como Baja California, en Guanajuato, donde se había hecho una concertación para que no tomara posesión Ramón Aguirre del PRI y se otorgara la gubernatura a un panista que fue Carlos Medina Plasencia. En fin, todo esto modificó completamente la estructura del sistema. Si hasta 1977 habíamos tenido un sistema de partido hegemónico, de 77 a 97 tuvimos un partido dominante, el PRI seguía teniendo votaciones de 50% más, pero a partir de 97 entramos ya de lleno a un sistema de partidos altamente competitivos, ¿sí? Con una dominancia de 3 partidos, ¿no? PAN, PRD y PRI. De manera que se llega a las elecciones del año 2000 y el PRI pierde por primera vez la presidencia de la República, o sea, la primera alternancia. Yo creo que Vicente Fox fue un gran candidato. Fue mal presidente, pero un gran candidato. Un candidato que supo llegarle a la población, una población por otra parte que estaba
cansada y harta de las devaluaciones y del desgaste natural de un partido que llevaba 71 años en el poder. No es fácil esta circunstancia. Bueno, Fox llega con una... Fox es el primer presidente elegido con menos del 50% de los votos, 42,5% de los votos, pero con una gran legitimidad. ¿Por qué? Pues fue el candidato que derrotó al antiguo partido hegemónico. ¿Sí? Y a mí me parece que Fox desperdició una oportunidad extraordinaria con ese bono democrático, con esa gran legitimidad con la que llegó, para transformar el sistema político mexicano, para dar las otras modificaciones que eran necesarias. Y pues sus primeros años se le pasaron ahí entre cuestiones en parte familiares, su matrimonio, y con una poca idea o congruencia de hacia dónde había que redirigir a las instituciones del país. Se creó una comisión para la reforma del Estado que presidía Porfirio Muñoz Ledo, pero pues muy pronto no le dieron recursos, muy pronto lo bloquearon, y bueno, ahí murió. ¿Qué ocurre? Para ir así muy grande rasgos, porque Fox pues, tuvo que gobernar también en el marco de un sistema de gobierno dividido. Y además, como había ocurrido desde el 97, de gobiernos yuxtapuestos. Es decir, a nivel federal y a nivel estatal, el Ejecutivo estaba en manos de un partido y el Congreso en manos de otro partido, o de una coalición de partidos. Pero además, a nivel federal teníamos el presidente de un partido y a nivel local el gobernador de otro partido y luego municipios de otro partido. Entonces, gobiernos yuxtapuestos. Entonces, esa nueva realidad, que realmente no era conocida en México, pues es una novedad, un elemento que obviamente dificulta la gobernabilidad, que exige mayor negociación, mayor capacidad de convencimiento, en fin. Y yo siento que Fox no la tuvo. Fox adoptó una postura de confrontación con el Congreso, básicamente con la Cámara de Diputados. Y bueno, pues ¿qué ocurrió? Que simplemente pues la Cámara de Diputados bloqueó también muchas iniciativas de Fox. Que esto es el problema de los regímenes presidenciales donde hay gobierno dividido, ¿no? Donde las oposiciones muchas veces se convierten en de obstrucción o freno de las iniciativas del Ejecutivo. ¿Por qué? Pues porque se piensa que el que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo. Entonces lo que gane el Ejecutivo lo va a perder la oposición. ¿Sí? Y a la inversa, lo que gana la oposición está deteriorando el Ejecutivo. Entonces, esta circunstancia, que no es fácil, que por ejemplo se puede ver en casos concretos. En la última parte de su administración, Zedillo, presidente del PRI, propuso una reforma energética, una reforma laboral y una reforma fiscal. Y se opuso el PAN y se opuso el PRD. No se pudo aprobar. Cuando gana Fox propone prácticamente la misma reforma energética o una reforma fiscal también un poco distinta y una reforma laboral. Y entonces el que se opuso fue el PRI. ¿Sí? Aunque es originalmente iniciativa del PRI. Y bueno, pues hemos visto que esto así ocurre. No debe extrañarnos porque así funcionan los regímenes de gobiernos divididos. Obviamente es mucho más fácil la toma de decisiones en gobiernos verticales y autoritarios que en gobiernos donde hay que buscar el consenso y la mayoría en la negociación miserable. Y bueno, así transcurrió el gobierno de Fox. La elección del 2006 fue una elección sumamente complicada, una elección, yo diría, muy cuestionada. A final de cuentas, y para no hacer la historia muy larga, pues el dictamen del Tribunal Federal Electoral pues, confesó que en la elección había habido intromisión indebida
del presidente de la República y del Consejo Coordinador Empresarial, pero como no se podía evaluar qué tanto había esto significado, se validaba la elección, ¿no? Lo cual, bueno, ya sabemos, provocó la reacción del candidato de la coalición por el bien de México, de Andrés Manuel López Obrador, con la toma de Reforma, etc. Y bueno, el triunfo de Calderón, que fue un triunfo apenas por el 0.5% de los votos, fue un triunfo muy cuestionado. Entonces Calderón, recordemos, entró, tomó protesta en la Cámara de Diputados ante el Congreso en medio de empujones, golpes, entrando por la puerta que está atrás de la ceremonia de las banderas, en una ceremonia que duró 1 minuto y medio, nada más protestó y salió por pierna, ¿no? Bueno, pues, esto yo creo que también influyó en el gobierno de Calderón. ¿Sí? Calderón, yo pienso que intentó legitimarse atacando uno de los problemas más urgentes y sentidos de la población, que es la inseguridad. Yo creo que esto había que hacerlo, pero si alguna crítica se puede hacer, probablemente sea que no se midió las fuerzas del enemigo. ¿Sí? Se pensó que con el ejército, con la marina, se podía fácilmente, y la verdad es que la capacidad de organización, respuesta y armamento y capacidad económica, etc., rebasó. Me parece que lo rebasó 3-1, ¿no? Sí, y por una parte. Y luego por otra parte, pues que se centró, por lo menos en la primera parte, fundamentalmente en la confrontación. Él dijo la guerra, en la guerra, en la confrontación de buenos contra malos, policías contra... Y una estructura que no está altamente permeada por el narcotráfico, en fin, bueno, ya sabemos, los 60.000 muertos en esta administración. Yo ahí creo que tampoco es correcto decir que Calderón es el responsable de esas muertes. En todo caso, bueno, pues era Dios que debe tomar, y a lo mejor hubo errores en la instrumentación, pero tampoco se puede acusar, creo yo, directamente. Pero para la historia, Calderón va a pasar como presidente que produjo las circunstancias de estas muertes. De manera pues que la elección del año 2012, la última elección, yo creo que se inscribió en un marco que en muchos sentidos era previsible. Un gobernador de un estado que maneja el mayor presupuesto y tiene la mayor población del país, que hizo una gestión aceptable, una buena gestión, y que de alguna manera, digamos, supo establecer los compromisos internos dentro de su partido con los auxilios a otros gobernadores y a los candidatos, en fin. Y bueno, Peña Nieto, pues en ese sentido apareció como el candidato definido, natural del PRI, como en el año 2000 resultó con Vicente Fox en el PAN, ¿sí? El candidato mejor posicionado, en fin, el candidato del PRI. La decisión en el partido de la Revolución Democrática, aun cuando se dijo que la opción de Marcelo Ebrard representaba el poder jalar a sectores menos radicalizados, de clase media, etc., pero yo creo que estaba definida desde antes. Si Andrés Manuel desde el año 2006 había recorrido 2 veces y medio la República, había creado muchas organizaciones y comisiones locales, esto no lo reflejaban las encuestas, por eso las encuestas le daban una ventaja de 20 puntos a Peña Nieto, y al final de cuentas resultaron ser 7 puntos nada más, porque son cosas que a nivel local, a nivel de pueblitos, a nivel donde no llegan los encuestadores, pues había una efervescencia. Yo creo que la candidatura de Andrés Manuel era una candidatura perfectamente clara y anunciada desde antes. Hubo, claro, ahí algunas circunstancias que tuvieron un poquito el proceso, esas alianzas entre el PAN y el PRD para sacar a priistas que no habían obtenido la candidatura,
se unen la izquierda y la derecha para sacar a un priista, sí, y que resultaron en tres lugares, en fin, esas cosas extrañas y raras que llegan a ocurrir. Y hay que decirlo, que no estuvo en contra de ella, porque pensaba que estaba desdibujando la izquierda. Y luego el Partido Acción Nacional, cuya candidatura pues, se define como había ocurrido en el año 2006, con un proceso interno en el que aparentemente el presidente tenía un candidato y que ese candidato no ganó, que le ganó Josefina Vázquez Mota. Yo diría que una campaña mal organizada, muy mal organizada, por parte del PAN, a lo mejor también con las confrontaciones internas que se manifestaron en la campaña, un discurso no coherente de la propia candidata. Y bueno, pues eso llevó a que inicia con 31 puntos o 30 puntos de intención de voto, y que en lugar de subir vaya cayendo, y terminó en 20 y tantos, ¿no? 23%. Y Andrés Manuel, que había comenzado en el 22, con su discurso de la República Amorosa, evidentemente remontó los negativos que traía por la toma de Reforma y alcanzó el 31% de votos, ¿no? Peña Nieto, bueno, tenía intención de voto del 42-45%, alcanzó el 38%, yo creo que... Y que iba ganando terreno, ¿no? También Andrés Manuel, poco a poco. Pues, sí, claro, del 22 que no rebasó a Josefina, luego llegó el 31%. La diferencia de 7 puntos es una diferencia muy grande. Yo pienso que no hay en ese sentido la posibilidad de cuestionarlo. Por eso no se cuestionó el resultado de la elección. Lo que cuestionaron básicamente es lo que había ocurrido antes de la elección. Y ahí tenemos un elemento que a mi modo de ver es uno de los pendientes en la cuestión electoral, que es el asunto de que la fiscalización de los recursos empleados en las campañas se hace y no se puede hacer antes de que los gastos se realicen. Pero la fiscalización lleva un tiempo largo, las comprobaciones que requieren, etc. Y hasta enero o febrero no se tiene el resultado, pero la elección se califica en el mes de septiembre. ¿Sí? Entonces, no es un motivo, un elemento que influye en la calificación. Pero no sé cómo se puede hacer porque los plazos no son tampoco fáciles. Segundo, la legislación no dice que el rebase de topes de campaña sea causal de anulación. ¿Sí? Entonces, claro que el alegato de la izquierda, de Manuel, era que el asunto de Monex era suficiente para invalidar la elección, era la pretensión, ¿no? Los supuestos no se cumplían, pero ahí hay un problema, el desfase, el resultado de la fiscalización. El IFE tiene ahorita dos asuntos que está ahí ventilando, ¿no? El de Monex, incluso la Cámara de Diputados acaba de crear hace 2 o 3 días una comisión especial para analizar el asunto de Monex, pero el IFE también trae el asunto de la denuncia del PRI sobre el financiamiento inesquiladamente de la asociación de... Yo decía en la conferencia a la que usted hacía referencia, decía yo, es que el problema es que todos los actores políticos involucrados en una elección usan los mismos métodos, todos, ¿sí? Pero los perdedores siempre van a acusar a los ganadores de haber sido los malos métodos. Sí, porque le impugnaron también las elecciones donde gana el PRD. Sí, vamos, ese es el problema. ¿Por qué? Pues porque creo que hay un déficit de cultura política muy grande en el país. Pero además del déficit de cultura política está el problema de la desconfianza. Ustedes vean las encuestas, y en las encuestas hay 30% de gente que piensa que la elección fue fraudulenta. Bueno, porque estamos metidos en esta lógica. Bueno, nos encontramos de regreso con el profesor Francisco Casanova para que nos hable sobre las reformas electorales de 2007, 2011
y que nos dé alguna conclusión al respecto de la nueva presidencia, ¿no? Con mucho gusto. Bueno, en el año, la elección del 2006, que fue una elección, como comentábamos hace un momento, muy complicada, muy compleja, que se resolvió de manera muy limitada, por un margen muy pequeño, aunado también probablemente a algunas omisiones o titubeos por parte del IFE. Por ejemplo, cuando el licenciado López Obrador denunció que había 3 millones de votos perdidos, y que en realidad no eran perdidos, eran los votos donde había inconsistencias en las casillas y que estaban apartados, etc. Y que no hubo la respuesta rápida del IFE, en fin. Todo ello, pues sí deterioró la imagen del instituto. Aunado, obviamente, a que hubo también una campaña y una intencionalidad por parte de los perdedores de responsabilizar al IFE. Esto llevó a que en el año 2007 se hiciera la reforma que, pues por una parte, cambió a las autoridades del IFE, cambió al presidente, se planteó que la renovación de los miembros del instituto, del consejo, se haría ahora de forma escalonada para evitar que fuera borrón y cuenta nueva cada 7 años, pero se introdujeron algunas cosas muy importantes, me parece a mí. La primera de ellas fue la relativa a los medios de comunicación. En la campaña del 2006, hubo ahí 280 y tantos mil spots que no tuvieron patrocinador, porque nadie supo de dónde salieron. Unos eran del PRD y otros eran del PAN, la mayor parte del PAN, y que no supo de dónde venían. Entonces, por eso fue la decisión de llevar a que el IFE se convirtiera en el único instrumento para comprar tiempos de radio y televisión y ponerlos de acuerdo con lo que establece la ley en las proporciones que corresponden al servicio de los partidos políticos. Claro que esto pues implica echar abajo un negocio de muchos cientos o de muchos miles de millones de pesos, porque ya los particulares no podían contratar, ni los partidos políticos, ni los candidatos, solo el IFE, ¿sí? Y dentro de los términos que marca la ley y el presupuesto. Y pienso que esto fue motivo de que muchos medios tomaran toda una campaña contra la reforma, hablando de que era lesiva a las libertades de expresión, etc. Bueno, pero dejando aparte este asunto y considerando que hay elementos de precisión que deben hacerse todavía a este respecto, la reforma también estableció la prohibición para que los funcionarios se hicieran propaganda, hicieran promoción de su imagen con recursos públicos. Lo que ha ocurrido es que todos han encontrado la manera de darle la vuelta, ¿no? Ahora, con motivo de promocionar el informe de gobierno, el informe del diputado, en fin, ahí está la promoción. En fin, eso es algo que todavía tendrá que arreglarse, que tendrá que precisarse de mejor manera. La reforma propuesta en el 2010 por el presidente Calderón y que trajo como consecuencia el que hubiese propuestas alternativas de reforma de la coalición PRD, PT y Convergencia, y de otra parte una propuesta de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Senadores y otra diferente de la Cámara de Diputados. Bueno, ¿qué cosa es lo que básicamente proponía en esta reforma? No, yo que la reforma Calderón, que era una reforma que planteaba básicamente, de memoria, no recuerdo todos, pero planteaba primero la reducción de la Cámara de Diputados a 400 miembros, manteniendo 240 por el principio de elección directa y unipersonal en los distritos, reduciendo a 240 los distritos, y luego 160 de representación proporcional.
Planteaba la reelección de legisladores y de presidentes municipales. Planteaba también la segunda vuelta electoral para la elección presidencial. Planteaba la necesidad de que el titular del Ejecutivo tuviera la posibilidad de iniciativas preferentes, es decir, iniciativas que debían ser determinadas en un plazo determinado por el Congreso. Planteaba también la posibilidad de las candidaturas ciudadanas y el principio de la iniciativa popular, es decir, que la ciudadanía en una proporción determinada podía proponer algún tipo de legislación o algún tipo de legislación. Si mal no recuerdo, esto es lo que abarcaba fundamentalmente. La propuesta del Partido de la Revolución Democrática planteaba algunas cosas adicionales. Primero, eliminar el principio de representación proporcional para la elección de legisladores e irnos a la representación pura, a la representación proporcional pura, manteniendo requisitos. Planteaba la necesidad de instaurar la revocación de mandato, es decir, que con la petición de una proporción del padrón electoral equivalente al 50% de los votos que se hubiese obtenido, se podía pedir que se hiciera una consulta popular para saber si el titular del Ejecutivo continuaba o no, etc. Claro, que era una figura que existe en algunos países de América Latina. Planteaba, esas opciones más importantes, planteaba también la reelección de legisladores y, porque era una gama amplia, y el fortalecer los instrumentos de consulta popular directa, como el referéndum el referéndum y la... Ay, hombre. ¿Cómo se llama? Es referéndum y plebiscito. Por su parte, el PRI lo que planteaba era, primero, un principio de semiparlamentarización. La de los senadores, la de las elecciones, planteaba que los miembros del gabinete fuesen ratificados por el Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores en alguna medida. Planteaba el principio de que debía establecerse un mecanismo para dar continuidad al ejercicio presupuestal en el caso de que la Cámara de Diputados no llegase a un acuerdo antes del 31 de diciembre. Planteaba la necesidad de resolver el asunto de la sucesión o de la sustitución del presidente en caso de falta absoluta. Planteaba respecto a la reelección de legisladores, no había una posición muy clara, muy definida, ¿sí? Y luego la propuesta del PRI en la Cámara de Diputados, pues obviamente no tomaba la semiparlamentarización del gobierno, ni la reelección de legislatura. ¿Qué resultó de todo ello finalmente? Resultó una reforma, pues diríamos, limitada, pero que por otra parte sí precisó algunas cosas. Se instituyó la iniciativa popular, las candidaturas comunes,
las iniciativas preferentes del titular del Ejecutivo, son dos, que puede proponer por periodo legislativo. Se instituyó el mecanismo de sustitución del presidente de la República, ser el secretario de Gobernación en tanto el Congreso, en fin, se instituyó, pero se dejó fuera el asunto de la elección de legisladores, se quedó afuera el asunto de la segunda vuelta electoral, se quedó afuera el asunto del, es decir, no entraba de la revocación de mandato, ¿sí? El asunto de la composición de la Cámara de Diputados. Calderón también proponía elevar el umbral para el registro de los partidos políticos, que es actualmente del 2% al 4%, lo cual tiene lógica para evitar que haya una dispersión tan grande. Esto quedó fuera también. Entonces, digamos que fue una reforma de alcance limitado que precisó algunas cosas, que abrió la posibilidad de iniciativa popular, los preferentes, en fin, pero no fue bastante más allá. Y desde luego, en realidad, la reforma no tocó lo que es, me parece a mí, uno de los grandes pendientes en las reformas políticas de México. Desde 1977 y hasta hoy, 37 años, 35 años, en las diferentes reformas, fundamentalmente se ha tratado de perfeccionar, de actualizar y de hacer más transparente y más justo todos los mecanismos electorales, esto es, las reglas y las instituciones que permiten el acceso al poder político. Pero las reformas necesarias o relativas a ellas para las instituciones a través de las cuales se ejerce el poder político han sido muy limitadas, básicamente Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. La reforma que implica que el procurador debe ser ratificado por el Senado, en fin, pero son muy limitadas. Entonces, yo creo que el gran déficit el gran pendiente es adecuar las instituciones, los órganos de gobierno, a través de los cuales se ejerce el poder público, a las nuevas condiciones del país. Es que todo el sistema político mexicano se fue configurando todo en torno a los supuestos de que habría un presidente fuerte, habría un partido hegemónico subordinado al presidente y habría una organización corporativa para la distribución de los cargos y los beneficios del poder. Cuando estos cambian en una parte y no cambia en la otra, pues comienzan a presentarse disfunciones, ¿sí? Que es lo que en alguna medida explica, no solo, pero en alguna medida explica este problema de relativa parálisis, de que no tenemos la práctica ni experiencia de los gobiernos divididos. Por eso esta disputa permanente. No tenemos, por ejemplo, las facilidades que brindan los regímenes parlamentarios o semiparlamentarizados para incentivar las coaliciones. Seguimos en el régimen presidencial que al contrario desincentiva las coaliciones. La segunda vuelta electoral, que parece una novedad, y que Bredife acaba de declarar que están preparados para una segunda vuelta electoral, la verdad es que el balotage, como los franceses, que son los que la inventaron, plantea, no resuelve tampoco los problemas de las mayorías, a menos que vaya acompañada de otras reformas. ¿Sí? Por ejemplo, si la segunda vuelta electoral se instaurara, pero al mismo tiempo se instaurara la
posibilidad de separar la figura del presidente o jefe de Estado de la figura de jefe de gobierno, en la cual la conformación del gabinete del gobierno debería pasar por alguna forma de ratificación por el Congreso. Esto llevaría a algo que actualmente no existe, y es que habría una responsabilidad de los secretarios de Estado respecto al Congreso, que hoy no la tiene, ni el presidente. Entonces estamos hablando de los ámbitos completamente separados. La segunda vuelta electoral en estos términos, si en una primera vuelta se elegiría entre diferentes opciones en un sistema plural de partidos y se simplificaría dos con mayor votación para la última, forzaría necesariamente a que los dos que quedaran tuvieran que buscar alianzas permanentes con las otras fuerzas políticas, lo cual garantizaría en caso de triunfo el tener las mayorías suficientes en los órganos parlamentarios. Por lo tanto, la segunda vuelta electoral podría servir en esos términos, en un régimen semiparlamentarizado, donde esto llevaría a que los compromisos incluso podrían implicar el otorgamiento de carteras distintas a miembros de diferentes partidos. El otro problema que la izquierda la planteaba como la revocación de mandato es, y yo voy a decir aquí una herejía, porque vamos, nosotros tenemos en nuestra tradición política e histórica sacralizada la no reelección. Pero me parece a mí que la cuestión de la reelección habría que planteársela incluso en el caso del Ejecutivo. 6 años, que es lo que duran los periodos presidenciales y de gobernadores, ¿son muchos o son pocos? Depende. Son muchos si el presidente no sale bueno, si el presidente no es exitoso en sus gobiernos. Son pocos si un gobierno exitoso no tiene la alternativa de la continuidad. Entonces, a mí me parece que volver a lo que en sus orígenes eran los periodos de 4 años, así fue en la Constitución del 57, así fue en la Constitución de 1917, fue en 28 con la revolución de Obregón con el Sampleo. Volver al periodo de 4 años, con opción de una reelección. Como Estados Unidos. Sí. ¿Por qué? Los 4 años permitirían, primero, que el presidente tuviera que trabajar para poder reelegirse. Y eso garantizaría 6 años de un gobierno pues, que intentaría lo mejor para poder. Y los segundos 6 años, como se ha dicho, pues serían para que el presidente tratara de ganarse un lugar en la historia. Por la permanencia de su partido. Y además, claro. Entonces, yo pienso que esto por lo menos habría que replantearse, pero no habría que descartarlo de entrada. Es que de entrada decimos, reelección sí para legisladores y para presidentes municipales, pero no para presidentes, para gobernadores. Bueno, sí, pues entonces en ese momento se alzaría una contra increíble de parte de izquierdas, radicales, etc. pues sí, en México hubo algunos intentos por modificar bueno, el de Obregón fue el más claro. Después en 33 se vuelve a la no reelección absoluta, pero con Miguel Alemán hubo algunos intentos, bueno, el presidente Alemán, primero para estudiar la cuestión de la reelección, y segundo para hacer lo que llaman el prorroguismo, ¿no? Es decir, prorrogar el mandato por 3 años más. En fin. Bueno,
Alemania en su momento tenía la imagen de que era un presidente que había impulsado el país a la modernización, al crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Yo simplemente lo planteo como hipótesis, cosa que no se puede diseñar. Lo que es evidente es que el sistema político mexicano hoy está en una tesitura todavía de cambio. Es increíble que 35 años después, una tercera parte de siglo, sigamos todavía viendo cómo arreglamos el sistema político. Claro, los procesos políticos no son tampoco definitivos, son procesos históricos. Pero yo creo que ahí hay muchos elementos. Además de fortalecer la cultura política, además de fortalecer las instituciones. Miren, el sistema electoral mexicano yo pienso que es de los 3 sistemas más sólidos en el mundo. Muy superior al norteamericano. Muy superior, y el francés es otro, muy superior al inglés. ¿Sí? Y sin embargo, en cada elección seguimos hablando de que hay fraude, de que, bueno. Sí, como dices, modificar la cultura política, ¿no? Tanto de los participantes como de los actores políticos y de la propia población. Bueno, es que la propia población pues sigue muchas veces los dictados, los liderazgos, etc. ¿No? Es una población con donde tenemos un déficit educativo también, ¿no? Ahora, la última cuestión, bueno, sobre cuáles son las perspectivas del gobierno del presidente Peña Nieto, pues yo creo que es difícil ser profeta, pero como dice a los hombres por sus obras los conoceréis. Habrá que ver cómo se desenvuelve el gobierno. Tenemos algunos indicadores en la lucha contra el narcotráfico y contra la delincuencia organizada, que evidentemente tiene que darse, tiene que continuarse, pero evidentemente con más instrumentos de coordinación e inteligencia, y atacando además asuntos colaterales como es el tráfico de armas y el lavado de dinero, etc. A mí me parece que es un acierto el concentrar esto en un solo lugar. Es la propuesta que acaba de hacer su que sería un gobierno, ¿no? Es fundamental. Él dice que gobernación, quien quiera que sea. Pero lo que no puede ser es que tú tengas, por una parte, a la Marina, por otra parte al Ejército, por otra parte a la Policía Federal, por otra parte a la Procuraduría, y por otra parte a las policías locales. Bueno, pues eso no puede ser. ¿Sí? Esto da lugar a que buena parte de los problemas que hemos visto ha sido confundimiento de policías, infiltrados o no, por error o no, lo de Tres Marías, etc. Entonces, eso es un acierto a la coordinación. Después, yo creo que hay algunos visos favorables. La reforma que se hizo con base en una de las 2 iniciativas preferentes del presidente Calderón para homologar los criterios de las cuentas públicas de todas las instancias de gobierno es un paso importante en la democracia, muy importante, porque las normas estaban al gobierno federal y los municipios y los estados están completamente sueltos. Endeudándose, ¿no? Y bueno, pues hemos visto la monstruosidad de los endeudamientos, de todos, Moreira y Leonel Godoy, igual los panistas, ¿no? Entonces hay que ponerle, yo creo que es importante. Además, eso permitirá mayor transparencia, mejor rendición de cuentas, en fin, por lo menos mayores controles. Es un acierto, me parece. La propuesta del presidente de la reforma laboral, que la izquierda la votó en contra, en fin, yo creo que tiene avances importantes. No por otra razón, es que no podemos seguir anclados
en los años 40 del siglo pasado, en que el Estado tenga un papel tutelar sobre el Estado, sobre los trabajadores, si la realidad nos dice que no hay trabajo, pues lo que tienes que hacer es encontrar los mecanismos para hacer competitivo tu sistema de trabajo frente a otras realidades, porque el mundo está globalizado. Y en ese marco preservar los derechos de los trabajadores, tampoco se trata de desprotegerlos, preservar los derechos de los trabajadores. Yo creo que se avanzó de manera importante en ello. Los otros temas de si los contratos colectivos deben ser pues a subasta o no, me parece que es, hasta poco lógico que esto pudiera hacerse así. Pero bueno, creo que esa es una forma, habrá que ver cómo se instrumenta, que puede ayudar un poquito en el terreno. La otra reforma que propuso ya Peña Nieto es la de la Comisión de Anticorrupción. Ahí habrá que ver cómo se instrumenta, ¿no? Yo, a mí me parece muy importante. El problema no es que pudiera tener de corrupción enorme. Pero recordemos que hace 30 años, con Miguel de la Madrid, también se creó la SECOGEP, la Secretaría General de la Contraloría, la Secretaría de la Contraloría de la Federación, y que tenía una finalidad más o menos en ese sentido, pues se transformó en función pública. Entonces habrá que ver cómo se instrumenta. La idea de que sea un órgano ciudadano, de que sea, creo que está bien, me gusta, ¿sí? Pero hay que ver cómo se instrumenta. Ahora, hay que ver cómo se hacen las propuestas en materia educativa. Tenemos un problema duro. Habrá que ver cuál va a ser el rediseño de la política contra el crimen organizado. Pues hablar del rediseño, pero no hemos visto muy claro cómo. Hay un principio que me gusta de la coordinación, pero hasta ahí todavía habrá que ver cómo viene. Habrá que ver cómo se instrumenta la reforma laboral, pero más que eso, cómo se redinamiza la economía. Yo creo que aquí hay un asunto, hay dos filosofías. Una filosofía va en el sentido de que debemos tener una gran acumulación de reservas. Hoy tenemos 135.000 millones de dólares de reservas, cifra sin precedente, y en eso han sido muy exitosos los países. Y lo cual le da una fortaleza al peso, pues manejando sin grandes devaluaciones. Para que no haya una gran inflación también. Pero, de otra parte, cuesta mucho tener esas reservas. Porque para tener esas reservas tienes que estar pagando intereses aquí en la deuda interna. Y eso no te está produciendo nada. Y yo no sé si una parte de esas reservas pudieran emplearse para impulsar proyectos productivos que detonaran el empleo. Pero también que funcionar, ¿no? Sí, claro, que detonaran el empleo. Hay experiencias, ¿sí? Los años 40 y parte de los 50 en México, así fue. Sí, claro, manteniendo el equilibrio suficiente para que tus reservas tampoco lleguen a cero como llegaron en algunos momentos y te veas y no que en la precariedad total, ¿no? Por ejemplo, ese podría ser un elemento que podría emplearse de alguna manera. Hay que ver cuál va a ser las estrategias del nuevo gobierno en materia de pensiones. Que es un gran problema. Se han hecho algunas reformitas ahí a la ley del ISSSTE, pero no resuelta el problema. Es un endeudamiento. Y lo que está ocurriendo es que cada vez más nuestra población se va haciendo más grande. ¿Sí? Entonces ahí habrá que ver ese asunto. Habrá que ver cómo plantean y si les aprueban la reforma fiscal para depender menos del petróleo
y más de los internos. Recordemos que, aunque aún con los nuevos descubrimientos, etcétera, pero México tiene reservas que llegan hasta el año 2020. ¿No? Aquella riqueza que se tenía en el año 2000 de los ciento y tantos mil millones de barriles de reserva, pues se gastaron, o sea, ha habido una explotación y no ha habido el desmonte paralelo. Entonces ese es otro. Sí, hay que comenzar a buscar otra alternativa. La competitividad en materia energética. Se va a hacer un tren. Ahí tenemos una posición muy fuerte y se dice, Lula lo hizo muy bien allá, pero aquí no lo queremos. Entonces ahí tienes otro tema delicado. La cuestión de las telecomunicaciones, con los monopolios y con que aunque dijo que va a separar, va a tener una Secretaría de Telecomunicaciones, etcétera, pero hay que ver cuál es la política que está detrás de eso. Es que tal y alguien le debe y se va con cautela, ¿no? Ese es otro punto. La relación con los sindicatos corporativizados. Y del Estado, los del Estado. Sí, claro, y la CTM, También. los líderes se han eternizado. Y Sí, bueno, que esta reforma laboral. ahora la reforma ahí da dientes, da elementos para entrar. Algo que es muy importante y que no se le confiere, el problema del desarrollo sustentable ecológicamente. En el último siglo se estimaba que el calentamiento global sería de 4 grados más. No fue de 4, fue de 6 grados. ¿Sí? Esto está produciendo una serie de cambios. ¿Por qué Nueva York acaba de ser semidestruida por un ciclón que nunca llegaban los ciclones allá? Pues porque han cambiado las condiciones climatológicas del mundo. Esas películas de Día de Mañana y no sé qué, pues comienzan ya a hacerse realidad. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Pues que los grandes productores, China sigue siendo un factor contaminante brutal. ¿Sí? Pero nosotros, en nuestra proporción, no nos quedamos atrás. Entonces ahí tienes que también de política pública muy importante. En materia educativa no solamente la cuestión del nivel de los presupuestos, es también el problema del sindicato. El sindicato que se ha eternizado. Se religió antes de la reforma. Bueno, entonces no es tarea sencilla. ¿Sí? Seguridad, economía, relaciones laborales, una ecología. Mi pregunta sería, ¿legitimaba entrar al poder o no hay una legitimación que le permita empezar? Bueno, mira, yo creo que la legitimidad está dada en un régimen democrático, en un régimen que tiene reglas de juego por el resultado mismo de la elección. ¿Sí? Yo le digo por el ejemplo de Calderón. O sea, sí, bueno, pero Calderón ganó con el 0.5% de los votos. Peña Nieto ganó con el 7% de los votos. En este sentido, pues tiene... Ninguna de las reclamaciones, salvo alguna trasnochada por ahí, de la izquierda, han sido que hubo fraude electoral. No, es Monex, es lo que ocurrió antes. No. Y un régimen democrático así se legitima. Sí, también la diferencia es... No, pero la legitimidad está, ¿por qué? Pues porque los órganos encargados, porque el resultado, porque el voto popular, lo que tenga, esa es la legitimidad. Su panorama es completamente diferente. Yo creo que sí. Bueno, a lo mejor le van a gritar, pero bueno, no sería raro ya en los tiempos. En los nuevos tiempos. Pues bueno, profesor Casanova, ha sido una plática increíble. Bueno, pues interesante. Muy buena, muy interesante. Le agradecemos mucho por darnos esta entrevista, la entrevista a Grado Cero, a Homo Politicus. Y pues esperamos poder tener más entrevistas a futuro
Como usted. no, con mucho gusto. Pues a ver, dentro de 5 o 6 años quizá podríamos responder a esta pregunta. Podríamos responder a estas preguntas. No, yo pienso que sí hay conciencia, por lo menos en un sector de la clase política mexicana, en los diferentes partidos, de la necesidad de reforma, de ir avanzando en ese sentido. Pero bueno, habrá que ver cómo se desarrolla también la correlación. Y de verdad, créanme que les agradezco mucho este espacio. Ha sido una oportunidad realmente muy interesante para poder platicar con ustedes y pues los felicito por este proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien.